Buenas noches a los medios de comunicación y gracias por cubrir este Consejo Europeo informal. Quiero comenzar esta intervención, antes de someterme a las preguntas de los medios de comunicación, de nuevo con unas palabras por parte del Gobierno de España de recuerdo y de afecto para todas aquellas personas que han perdido a un ser querido o han sufrido daños con motivo de los accidentes ferroviarios que han tenido lugar en Adamuz y en Gélida. Quiero que sepan que el Estado en su conjunto va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles y vamos a gestionar esta tragedia como hemos gestionado, desgraciadamente, otras también, con respeto absoluto a las víctimas, con unidad institucional, con rigor técnico y también con la máxima transparencia. Y también me gustaría aprovechar la ocasión para dar las gracias a los servidores y servidoras públicos, a los trabajadores y trabajadoras, al conjunto de los ciudadanos de a pie que se han volcado o siguen volcados en dar respuesta a esta tragedia. Su generosidad, su empatía, su humanidad, también su profesionalidad son el mejor testimonio del país que es España. Y aunque, en fin, tengamos todos que hacer un cambio de registro, es evidente que la convocatoria de esta conferencia de prensa tiene que ver con los principales asuntos que hemos abordado en esta reunión del Consejo Europeo, que, como saben, tiene lugar en un contexto internacional extraordinariamente complejo. Creo que todos somos muy conscientes de lo que ha venido sucediendo durante estas últimas semanas y, por tanto, tenemos que afrontar la realidad. Y la realidad es que el gobierno de Estados Unidos no está respetando el derecho internacional y está tensionando como nunca se había hecho la relación transatlántica entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Y frente a ello, creo que no debe caber ninguna duda. Europa debe fortalecerse internamente y también abrirse a otros lugares del mundo. Fortalecernos internamente significa profundizar el mercado único, reforzar nuestra competitividad, la tecnología, pero también la cohesión social y la unidad política. Y, por supuesto, en el ámbito de la defensa y la seguridad, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es invertir mejor y unidos los europeos. Necesitamos mostrar esa fortaleza y para eso necesitamos movernos como una sola. Y hemos siempre desde el Gobierno de España defendido el que si no hay una unidad en torno a 27 Estados miembros sobre ese proceso de integración, pues hagámoslo a distintas velocidades, pero ya va siendo el momento de que Europa tome esa decisión de hacer esa integración en todas aquellas políticas que nos pueden hacer contar y tener peso y una voz clara e influyente en un contexto geopolítico que está cambiando, como los medios de comunicación han venido relatando en estas últimas jornadas. Creo que por eso también hemos celebrado este Consejo Europeo extraordinario, para dejar claro que Europa quiere un mundo que se base en reglas claras, en el respeto al derecho internacional y, por tanto, no en vasallajes. Un mundo regido, como he dicho antes, por el derecho internacional, el respeto mutuo y la cooperación. Un mundo, por ejemplo, en el que el futuro de Groenlandia no lo decida ni una fuerza, ni las amenazas comerciales, y mucho menos intereses privados de dinero. El futuro de Groenlandia corresponde a su pueblo, a sus representantes y, por supuesto, al Reino de Dinamarca. Y por eso Europa se debe preparar y va a tomar las medidas que sean necesarias para protegerse ante cualquier amenaza o ante cualquier intento de coacción. Creo que este Consejo Europeo envía al mundo los siguientes mensajes. El primero de ellos es el de la unidad y el de la solidaridad y apoyo a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia. Desde los Estados miembros y de la Unión Europea no vamos a volver a un pasado donde, poco menos que se juega al Monopoly, ¿no? Con la soberanía territorial de los países, donde se pone un precio al destino de miles y miles de ciudadanos. En segundo lugar, la firmeza y la unidad también de la Unión Europea y de sus Estados miembros ha obligado a que la administración estadounidense decida dar un paso atrás. Y creo que esto es importante también decirlo, porque somos la primera potencia comercial del mundo, me refiero al conjunto de la Unión Europea, y debemos actuar como tal.
Y ante la coerción, el intento de coacción, pues evidentemente creo que Europa tiene instrumentos para poder responder con la proporcionalidad debida a este tipo de coacciones. Y finalmente, la Unión Europea está decidida a fortalecer su soberanía y a profundizar en su integración, tal y como ha defendido el Gobierno de España desde incluso antes de la llegada del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos en este segundo mandato. Y por eso creo que es importante que aceleremos la integración económica mediante la culminación del mercado único, la puesta en marcha de la unión del ahorro y la inversión, la ampliación de nuestras alianzas comerciales, empezando lógicamente por la aplicación, aunque sea provisional, pero inmediata, del acuerdo firmado con el Mercosur. Segundo, para nosotros, como Gobierno de España, es muy importante garantizar también la cohesión social y, por tanto, creo que el mejor antídoto para frenar a la internacional ultraderechista es, sin duda alguna, el reforzar el pilar social y, finalmente, la seguridad y la defensa, pero también la política exterior común, mientras se avanza, por qué no decirlo, hacia unas Fuerzas Armadas Europeas, que es lo que viene defendiendo el Gobierno de España, como saben todos ustedes. Y por último, también creemos que debemos, desde la lealtad, construir una agenda positiva entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero basada siempre en el diálogo y en el respeto mutuo, que es posible y deseable para ambas partes. Y por otro lado, quiero informarles de que tras haberlo consultado con muchos de los países, tras haberlo meditado durante bastantes semanas, hoy he querido trasladar a los colegas del Consejo Europeo el que el Gobierno de España ha decidido no participar a la llamada Junta de Paz. Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa junta propuesta por la Administración estadounidense. Lo hacemos sobre todo y fundamentalmente por coherencia, por una política consistente que hemos venido desplegando por parte del Gobierno de España, también cuando hablamos del futuro de los palestinos y de las palestinas. Y, por tanto, lo hacemos en coherencia e inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho internacional. Y es evidente que esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina. El futuro de Gaza y también de Cisjordania, no nos olvidemos, el futuro en su conjunto de Palestina debe dirimirlo los palestinos. Y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con Israel deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que, por supuesto, garantice la paz entre ambos países. Esto, evidentemente, implica que España va a continuar trabajando y comprometida en un proceso de paz en el que llevamos trabajando 30 años y lo vamos a seguir haciendo junto con otros muchos socios europeos, también del conjunto de la comunidad internacional, fortaleciendo las misiones en las que ya estamos, garantizando la ayuda humanitaria y apostando por la reconstrucción, la estabilización y la seguridad de Israel y también, por supuesto, del pueblo de Palestina. Por tanto, quedo a su disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas. Gracias, presidente. Empezamos con Guillermo Pascual, Antena 3. Buenas noches, presidente. Soy Guillermo Pascual, de Antena 3. A mí me gustaría preguntarle primero por Groenlandia. Ayer conocimos un principio de acuerdo entre el secretario general de la OTAN y el presidente Trump. De momento hay pocos detalles y me gustaría preguntarle si usted se fía, si a día de hoy se puede confiar en Estados Unidos y en ese pacto con Mark Rutte del que todavía no tenemos detalles. Y una segunda pregunta sobre el gasto en defensa de España. El presidente Trump esta mañana ha vuelto a criticar que España, ha dicho algo así como que España quiere que esto le salga gratis. Ha dicho también como que tendrá en algún momento que hablar con España. Me gustaría saber si usted está dispuesto a hablar directamente con el presidente de Estados Unidos y explicarle por qué España no va a subir más del 2%. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por las preguntas. En relación con la primera, no conocemos el acuerdo. Quien tiene que conocerlo es, evidentemente, la primera ministra danesa y el primer ministro de Groenlandia. Y ojalá podamos
ojalá podamos confiar en que, en efecto, se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga las lógicas demandas de soberanía, de respeto a la integridad territorial del pueblo de Groenlandia y también el Reino de Dinamarca. Y es donde creo que está el conjunto de la Unión Europea. Y creo que ese mensaje es muy, muy nítido. Eso ha salido de manera total, absoluta, por parte de todos los integrantes del Consejo Europeo, de todos los Estados miembros. La solidaridad, el respeto al derecho internacional, a la integridad territorial y la soberanía nacional de Groenlandia y del Reino de Dinamarca, que por cierto son, como he dicho antes, los que tienen que decidir sobre su futuro, no una fuerza extranjera. Y si hay una legítima demanda de seguridad en el Ártico, pues efectivamente tenemos instituciones, usted antes la ha señalado, como es la Alianza Atlántica, como para poder articular misiones que den respuesta a esa legítima preocupación que se pueda tener por parte de algún país aliado. Respecto al debate sobre el 5%, en fin, ya saben cuál es mi posición, pero estaba rescatando algunos de los... Esto de gratis, ¿no? En fin, España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del Gobierno. Para que se hagan una idea los españoles y españolas, con sus impuestos estamos destinando al presupuesto en defensa en nuestro país 34.000 millones de euros al año. 34.000 millones de euros al año. En conjunto estamos hablando de que invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente. Casi 34.000 millones de euros, más que 13 países de la OTAN juntos. Por tanto, creo que ahí están las cifras, pero también, yo lo he dicho con total lealtad y total claridad, que el Gobierno de España, al igual que, por supuesto, fortalece su defensa y contribuye a la defensa colectiva y a la seguridad colectiva, no va a renunciar a fortalecer la sanidad pública, la educación pública, el Sistema Nacional de Dependencia, la cohesión social, en definitiva, en nuestro país. Y también la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación con terceros países. Porque la seguridad también es eso. La seguridad también es que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una beca, que nuestros mayores puedan ir a un hospital público y tengan garantizada esa cobertura sanitaria pública y universal. Eso también es seguridad. Y cuando hablamos también de seguridad, no solamente estamos hablando de fabricar o de comprar armamento, sino también de cooperar con otros países que necesitan de la ayuda de los países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea. Por tanto, siempre hemos defendido lo mismo. Son 34.000 millones de euros, lo digo para que los españoles lo sepan, de sus impuestos que estamos destinando al presupuesto de la defensa, y estamos muy orgullosos del trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, y al mismo tiempo decimos que, por supuesto, el Gobierno de España, al igual que fortalece la defensa, fortalece la sanidad pública, la educación pública y todos los pilares que tienen que ver con la cohesión social. Por tanto, creo que con esto respondo a su pregunta. Me habéis preguntado si estaría dispuesta a explicárselo al presidente Trump. Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados. Seguimos con Nacho Larcón. Hola, ¿qué tal? Nacho Larcón de Confidencial. Dos preguntas. La primera, tras el voto de ayer, no está relacionado con el Consejo Europeo, no sé si lo habrán hablado, tras el voto ayer del Parlamento Europeo respecto a Mercosur para enviarlo al TJUE, querría saber si usted está a favor de la aplicación provisional del acuerdo una vez lo ratifique alguno de los miembros del Mercosur, o si preferiría esperar a que el TJUE diera su opinión al Parlamento Europeo. Y en segundo lugar, respecto a Estados Unidos, no sé si durante la reunión con otros líderes han discutido la posibilidad de tener algún tipo de paquete ya preparado para, si esto vuelve a ocurrir en el futuro, tener una respuesta más rápida por parte de la Unión Europea de lo que podría ser en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho, por sus preguntas. Sobre la primera de las preguntas, ¿era? El Mercosur. Bueno, el Consejo ya se ha pronunciado. Nosotros ya hemos aprobado
antes de finalizar el año pasado la posición del Consejo respecto a la aplicación del Mercosur, con lo cual eso está regulado en los tratados y, por tanto, bueno, pues esto, como ha pasado en otros acuerdos comerciales, pues se ha dirimido lo que considere la justicia en relación con la legalidad o no de algunos aspectos del tratado, pero en todo caso la aplicación se ha aprobado ya por parte del Consejo y, por tanto, no tengo nada más que añadir, ¿no? Y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se aplique. De hecho, creo que incluso la delegación del S&D, presidida por Iratxe García, ayer también se pronunció a favor de esa aplicación. Y respecto a la segunda pregunta, la respuesta es que estamos preparados. Y lo estamos desde hace ya meses, estamos preparados. Lo que creo que es importante es, bueno, lo que he dicho antes, trasladar ese mensaje de unidad respecto a la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca. Y, en segundo lugar, esa solidaridad y esa unidad para con las amenazas y las coacciones que tengan que ver con la imposición de tarifas a determinados Estados miembros, como ha sido el caso. Afortunadamente aparentemente ayer eso se ha quitado de encima de la mesa, esa amenaza, y finalmente, bueno, pues efectivamente tenemos esos instrumentos preparados para responder con la proporcionalidad debida a cualquier tipo de, bueno, pues acción que unilateralmente se plantee por parte de la administración estadounidense. Nada más que tengo que volver a... No, en serio, es un día largo y llevamos días bastante largos y tengo que volver a Madrid. Una última pregunta. Terminamos con Bloomberg. Basteiro. Gracias, presidente. Daniel Basteiro, de Bloomberg. Dice usted que Estados Unidos ha introducido tensión en las relaciones transatlánticas. Yo querría preguntarle si están rotas en la práctica, si echa de menos una postura un poco más firme por parte de la Unión Europea. En segundo lugar, ¿en qué supuestos cree usted que debería la Unión Europea aplicar el mecanismo anticoerción? Y una última sobre los accidentes ferroviarios de esta semana en España. Querría saber qué responsabilidad asume el Gobierno por estos dos accidentes mortales y si cree que hace falta una revisión en profundidad de la alta velocidad o de su financiación, sus controles, su seguridad. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Respecto a la última, asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Creo que la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país, es una prioridad para nuestro Gobierno porque también mejora la forma de movernos, ¿no? Por España, ¿no? Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, por supuesto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos 8 años, ¿no? Primero, con absoluta empatía hacia las víctimas. En segundo lugar, con absoluta transparencia. En tercer lugar, con cooperación entre instituciones, porque tenemos competencias repartidas y creo que es muy importante esa cooperación. Y finalmente con eficacia, porque también tenemos que restablecer esa confianza por parte de la ciudadanía en uno de los principales orgullos de nuestro país, que es la alta velocidad. Y en eso va a trabajar el Gobierno de España. Respecto a la primera de sus preguntas, bajo qué supuestos y más, nosotros no vamos a especular. Sí que le puedo trasladar que la Unión Europea tiene herramientas, estamos preparados, y lo que sí que vamos a defender es siempre de manera unitaria la soberanía y la integridad territorial de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, y lo haremos con la proporcionalidad a las acciones unilaterales que eventualmente se puedan tomar por parte, en este caso, de la administración estadounidense. Muchísimas gracias y que tengan también una buena vuelta.